Gloria al Señor. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice la Escritura: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Léalo conmigo una vez más. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Denle un aplauso al Señor por la palabra. Hay tres cosas que impiden alcanzar los sueños. Cada persona desea alcanzar algo y trabaja por aquello que quiere lograr. Tiene proyectos de vida, tiene metas, y en el transcurso del tiempo, a medida que van pasando los días, cuando las situaciones se ponen difíciles, como que los sueños son truncados, como que la persona dice ya no lo voy a intentar. Pero son situaciones que se van presentando, y muchas de esas situaciones nosotros mismos somos los causantes de ellas. Y la palabra de Dios en Proverbios 29, 25 nos habla de una de esas causas por las cuales a veces no alcanzamos los sueños que nos hemos propuesto. Y dice la Escritura que el temor del hombre pondrá lazo. Todo lo que el hombre teme, eso le va a venir. Cuando tú temes algo, te estás colocando una misma atadura, te estás enlazando en aquello a lo cual tú le estás teniendo miedo. Por eso la palabra de Dios lo dice, que el temor del hombre pondrá lazo. Cuando alguien teme algo, eso le sucede. La historia de Job nos indica de que todo lo que le aconteció a él, la pérdida de sus hijos, la pérdida de los bienes, la pérdida de su esposa, la pérdida de todo lo que tenía, aún de su propia salud, dice la Biblia que vino a causa del temor que él mismo tenía. Dice la Biblia: porque el mal que pensé me sobrevino, el mal que temía me sobrevino. Así que lo que la gente teme en sus pensamientos lo está atrayendo. El que teme que se va a enfermar, se enferma. El que teme que le va a dar algo, le da. El que teme que le va a ir mal, le va mal. El que teme que lo van a echar de la empresa, lo echan. El que teme que se va a caer, se cae. El que teme que algo malo le va a suceder, le sucede. ¿Por qué? Porque el temor, diga conmigo, porque el temor pone lazo. Nosotros mismos estamos provocando que lo que suceda es por el temor que nosotros le tenemos a lo que creemos que va a suceder sin haber sucedido. Porque de una manera psicológica lo estamos entretejiendo en nuestra mente. Y eso que nosotros pensamos se hace una realidad cuando tememos acerca de aquello. Usted no se da cuenta que cuando alguien de repente tiene piojos, alguien que está cerca de usted tiene piojos, entonces usted se entera que esa persona tiene esos animalitos, esos insectos en su cabecita. Entonces inmediatamente ya usted comienza como que a tener la piquiña y comienza como que a rascarse y a decir: me dio piojo, tengo piojo. Ahora con la situación del COVID, ¿cuánta gente no se enfermó? Porque sencillamente escuchaban noticias, le bombardeaban por la prensa, le bombardeaban por la televisión. Y eran los canales de televisión hablando solo de COVID, 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 COVID. Y yo decía a mi esposa: este canal Caracol vamos a tener que cambiarlo y ponerlo en otro, porque este es Caracol. Y todo lo que habla de COVID, 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 COVID. Y mucha gente se enfermó solo por escuchar noticias. Y entonces cuando se hablaba de que los síntomas son tales o aquellos, inmediatamente la gente decía: ya me está dando gripa, ya me está dando fiebre. Se comenzaba a tocar y yo como que tengo fiebre, como que me duele la cabeza, como que me duele el cuerpo. Entonces psicológicamente la persona, por el temor que tenía, estaba atrayendo esa enfermedad. Lo que el hombre teme, diga conmigo, lo que el hombre teme, eso le viene.
El que teme que lo van a echar de la empresa, lo echan. El que teme que se le va a perder algo, se le pierde. El que teme que su hogar va a ser divorciado, se divorcia. El que teme que no le va a ir bien, no le va bien. El que teme que algo le va a pasar, le pasa. Porque el temor del hombre pone lazo, dice la Biblia. Pero el que confía en Jehová, diga conmigo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Den un aplauso al Señor. El que confía en Jehová, son dos clases de personas: el que teme y el que confía en Jehová. El que confía en Jehová siempre le va a ir bien. El que confía en Jehová, las cosas Dios lo va a prosperar. El que confía en Jehová, Dios le abre camino. El que confía en Jehová, aún lo malo que aparentemente le está pasando, le pasa para bien. El que confía en Jehová siempre va a tener las puertas abiertas. Y aunque se le cierre, Dios también lo usa para bien, porque son propósitos divinos. A veces uno no entiende cuando se cierra una puerta, uno dice, no, es que Dios que te la está cerrando. Dios es el que lo está permitiendo. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo lo que está pasando, pero resulta que somos nosotros mismos los causantes. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. Versículo 1 en adelante, Jueces, capítulo 6. Habla sobre una historia muy triste que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? Hicieron lo malo. Dios los estaba observando. Ellos hicieron lo malo. Tenían palabra de Dios. Tenían direccionamiento de Dios. Lo que tenían que hacer y lo que no debían hacer. Pero ellos se equivocaron. Anduvieron en sus propios caminos. Y entonces dice la Escritura que comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Por lo menos aquí había un límite, y el mismo límite se lo puso Dios cuando encontró a alguien que decidió creerle a Dios. Madián era una nación vecina a Israel, y ellos venían en el tiempo de la cosecha, cuando Israel sembraba, porque era un pueblo agrícola, ganadero. Era un pueblo que todo lo que obtenía era por causa de lo que sembraba, por lo que de pronto cultivaba, por causa de lo que criaba. Entonces dice la palabra de Dios que en el tiempo de la siega venían los madianitas, los amalecitas y todos aquellos que se confabulaban para arrasar la tierra, para destruir lo que ellos habían quizás sembrado con tanto sacrificio. Y el versículo número 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo, los hijos de Israel clamaron a Jehová. No fue el diablo, fue Dios mismo quien entregó a los israelitas en manos de Madián. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de Dios. Hay gente que mientras le va bien, pone su confianza, pone sus esperanzas, cree que todo lo que hace y que le sale bien es por causa de su esfuerzo, es por causa de su capacidad, es por causa de su sacrificio, de su entrega, pero no. Se olvida de que Dios
es el que le da la fuerza, que Dios es el que le da el vigor y la vida para que haga lo que está haciendo. Y se olvida de Dios, y por olvidarse de Dios, Dios los entrega muchas veces en manos de sus enemigos. Y no es el diablo ni por ahí se encuentra. Es el mismo Dios. Hay gente que comienza bien, arranca bien, y por olvidarse de Dios, entonces Dios tiene que hacer algo para que se vuelva nuevamente hacia Él. Entonces entregó a la nación de Israel contra Madián. Se los entregó a Madián. Así que cuando ellos sembraban, además de que sembraban ya con miedo, estaban a la espera de que en esta próxima siembra que vamos a hacer, quizás tenían la esperanza de que no vinieran los enemigos. Y por eso se hacían cuevas, hacían guaridas para esconderse de los enemigos cuando venían contra ellos. Y hacían fortificaciones para protegerse de los enemigos. Pero nada de esto valía, porque cuando ellos sembraban y era el tiempo de la cosecha, entonces los madianitas se confabulaban con los amalecitas y con los de oriente, y venían en bandada para arrasar la tierra de Israel, para quitarles todo aquello que habían sembrado, para quitarles y arrebatarle de sus manos el producto de lo que ellos con tanto sacrificio habían hecho. Es como si hoy día una persona trabajara durante 15 días, trabajara durante un mes para ganarse el pan, y resulta que la persona, después que va a cobrar su quincena, va a cobrar su mes, cuando lo va a hacer, llega alguien y lo atraca y le quita todo lo que estaba retirando en el cajero. O mientras iba con su dinero para la casa, llega alguien y lo detiene y le quita todo cuanto tenía.